Entonces, buen día, coleguitas. El día de hoy, Mónica y yo vamos a facilitar este proceso de redescubrir un poco más nuestra organización y en algunos casos va a ser descubrirla, ¿no? Tenemos algunos colegas nuevos con los que queremos compartir también lo que es Practical Action. Va a ser una sesión con momentos teóricos y prácticos para que podamos construir juntos y juntas nuestro speech institucional, es decir, nuestro discurso institucional y podamos ser capaces de venderlo y de hablar de practical action en cualquier esfera o con cualquier persona. Durante estas 2 horas vamos a usar algunos recursos y aplicaciones para dinamizar la sesión, así todos vamos a tener la oportunidad de participar y sacarle el máximo provecho a estas horas de aprendizaje. Entonces, les pedimos por favor que puedan dedicar este tiempo al 100%, es decir, que puedan prestar la atención debida. Mientras estemos facilitando Moni y yo, por favor, poner sus micrófonos en mute o en silencio para que no haya mucho ruido. Si en algún momento quieren participar, también son libres de interrumpir, ¿no? Cuando lo necesiten. Si desean, pueden encender sus cámaras también para que podamos verlos. Eso va a depender mucho de su conexión. Son bienvenidos y bienvenidas a hacerlo, sin embargo. Y bueno, sin ninguna otra consideración más, vamos empezando con este día. En esta primera etapa vamos a explorar un poco sobre los diferentes enfoques para el desarrollo. Vamos a mencionar algunos eventos clave en la historia que han dado forma al desarrollo, definiciones y datos sobre pobreza a nivel mundial, para que luego podamos ubicar el trabajo que realizamos como Practical Action en el sector del desarrollo y de la cooperación. Nosotros siempre decimos que trabajamos en desarrollo, trabajamos para la cooperación, pero ¿qué tanto conocemos la historia del desarrollo, el enfoque de la cooperación a nivel internacional y en nuestro país? Entonces, la idea ahora es que podamos conocer a Practical Action desde la historia mundial del desarrollo. Entonces, antes de que iniciemos esta primera parte, les invito a tomar un momento para reflexionar sobre qué significa desarrollo para cada uno de ustedes. ¿Qué significa desarrollo para ti? ¿No? Puedes escribir tu definición o tu comprensión de desarrollo en un papelito aparte. Si quieres, puedes escribirlo también en el chat del grupo. Puedes tomar nota mentalmente, como prefieras, pero te invitamos a que tengas en cuenta esa tu comprensión, esa tu definición de desarrollo mientras conversamos hoy día. ¿Sí? Así que les vamos a dar unos segunditos para que puedan darse este tiempo y tratar de poner en claro, en orden, qué es lo que significa desarrollo para cada uno de nosotros. Listo. Entonces, personalmente, a mí me gusta mucho, bueno, me gusta pensar en el desarrollo y he descubierto esta frase, esta cosa que ha dicho la señora Winnie Bianima, que es directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA, y además es secretaria general adjunta de las Naciones Unidas. Entonces, esta frase o esta pregunta que ella hace, para mí encierra un poco lo que es la definición de desarrollo, para mí, ¿no? Y esta pregunta que ella hace o que se hace o que hace a todo el mundo es, ¿para qué sirve el crecimiento si no es para ayudar a la gente a prosperar? ¿No? Entonces, personalmente esa es una pregunta que inspira mi definición o que inspira mi entendimiento de desarrollo y vamos a ir viendo a lo largo de esta jornada cómo es que ese significado de desarrollo se ha venido dando. Entonces, como para que podamos enfocar mejor nuestra propia definición o comprensión de desarrollo, vamos a recordar algunas ideas y momentos clave en este proceso, recordando que cuando hablamos de desarrollo, no solo nos enfocamos en procesos locales, sino también en procesos internacionales e históricos, hechos que fueron marcando el mundo y que nos llevan al trabajo que realizamos día a día, ¿no? Si bien existen muchos eventos en la historia, vamos a mencionar algunos de los eventos clave que han influido en cómo abordamos actualmente el desarrollo internacional a nivel mundial, ¿no?
Y efectivamente no podríamos hablar de desarrollo sin mencionar la creación de la Cruz Roja en 1863, ¿no? La Cruz Roja fue fundada por el señor Henry Dunant, que fuera un banquero suizo, después de las batallas de Napoleón, batallas que involucraron a los ejércitos piamontés, al ejército austriaco y al ejército francés. Su objetivo inicial era cuidar a los heridos en la batalla, ¿no? Y él lo hacía desde un enfoque neutral, es decir, él tenía la concepción de cuidar a los heridos, sea cual sea su nacionalidad, ya sean franceses, piemonteses, austriacos. Un año después de esta batalla de Napoleón, 12 naciones firmaron un tratado internacional, que fue la primera convención de Ginebra, y acordaron garantizar la neutralidad del personal sanitario y adoptar un emblema de identificación especial. Entonces, Dunant ha planteado la idea germinal de lo que serían las futuras sociedades de la Cruz Roja, ¿no? Él textualmente dijo que la finalidad sería de cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dedicados perfectamente calificados para su trabajo. Entonces, desde un primer momento, este señor Dunant concibió a las sociedades como entes neutrales, dispuestos a prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara, independientemente de su raza, de su nacionalidad, de sus creencias, ¿no? Luego 4 miembros más de la Sociedad de Ginebra aplicaron este conocimiento e impulsaron su proyecto hasta la constitución formal de la Cruz Roja en 1863. Y estos son antecedentes muy importantes de lo que más adelante nosotros ya conocemos como el derecho internacional humanitario. Otro hecho importante que ha marcado la historia del desarrollo y que no podemos dejar de mencionar es la Primera Guerra Mundial, que como ustedes saben sucedió entre el 1914 y 1918. Esta convulsión que provocó la guerra ha sido también el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos, ¿no? Con revoluciones nunca antes vistas en varias de las naciones involucradas. Después de la guerra se formó oficialmente la Sociedad de las Naciones, con el objetivo de que se evitara cualquier otro conflicto de la misma naturaleza, ¿no? Y esta sociedad atrajo los poderes económicos del mundo y dio lugar a una serie de cambios. Como sabemos, la Sociedad de las Naciones tampoco pudo evitar que sucediera la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque después de la primera hubo la segunda. Sin embargo, da un momento importante para lo que fuese el antecedente de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de las Naciones, justamente para evitar que pudieran haber posteriores guerras. No pudieron evitarlo y ¡plá! Nuevamente, ¿no? Explosionó el escenario y tuvimos la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45, que este ha sido el conflicto más sangriento de la historia, ¿no? Se tuvo un estimado de 75 millones de muertos y la posguerra condujo a la formación de las Naciones Unidas y el lanzamiento del Plan Marshall. Nuevas naciones formadas a partir de movimientos a gran escala hacia la independencia se pudieron juntar y formar estas Naciones Unidas. Aquí se reveló también un nivel de pobreza que las naciones más ricas ya no podían ignorar. Entonces, la guerra dejó un montón de pobreza, la guerra dejó un montón de sociedades destruidas, ¿no? Incluso las industrias de muchos de los países habían sido dañadas de una manera enorme, de una manera descomunal, y entonces se dio inicio a lo que hoy llamamos las Naciones Unidas, ¿no? Que fue creada para fomentar la cooperación internacional y prever nuevamente futuros conflictos. Pero además también esto dio paso a la creación de las instituciones de Bretton Woods, así se llamaban estas instituciones, donde 44 naciones se reunieron para discutir la introducción de un sistema monetario internacional y establecieron 2 instituciones principales: el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Entonces, estas se establecieron justamente para facilitar la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy ambas instituciones son parte del grupo del Banco Mundial, que emite préstamos y otros productos financieros a países de ingresos medios y también a países solventes
para facilitar el desarrollo sostenible. Entonces podemos ver cómo una cosa lleva a la otra y va generando algunos cambios en la historia que van configurando también lo que es el desarrollo y cómo nosotros vamos generando el desarrollo. Como les decía, estas dos guerras dieron paso a la creación de las Naciones Unidas en 1945. La ONU reemplazó lo que fue la Sociedad de las Naciones creada después de la Primera Guerra Mundial y su objetivo principal era y sigue siendo promover la cooperación internacional. Las Naciones Unidas son una agencia multilateral. Los estados que firmaron inicialmente el tratado fueron 51 estados, hoy son casi 200 los países miembros de las Naciones Unidas. Esta se rige por la Carta de las Naciones Unidas que entró en vigencia el 24 de octubre del 45, ¿no? Y se firmó el mismo año en San Francisco, en Estados Unidos. En la Carta, que es en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se menciona explícitamente las dos guerras mundiales, ¿no? Actualmente las Naciones Unidas se financia por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y sus principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho internacional, mantener la paz internacional, también mantener, promover y proteger los derechos humanos para lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Y además la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Actualmente, como les decía, son cerca de 200 miembros los que forman las Naciones Unidas y tiene una serie de organismos vinculados que deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas que se celebran durante el año, ¿no? El año pasado, por motivo de la pandemia, creo que fue una de las primeras reuniones 100% virtuales que tuvo las Naciones Unidas. A este hecho sigue un evento también importante, que es la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo, que se dio en 1986, que fue un documento innovador y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, e hizo hincapié en que todos tienen derecho a participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político, en el que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden realizarse plenamente. Este fue un concepto multifacético que abarca al todo el ser humano en todos los aspectos de sus derechos básicos, ¿no? Porque abarca lo que es el desarrollo económico, el desarrollo social, el derecho cultural, el derecho político. Entonces, este fue un hecho muy importante y que además dio pie a un informe que de repente no es conocido por muchos, pero que es un informe muy importante, que es el informe Brundtland de 1987, o también llamado el informe Nuestro Futuro Común, que fue publicado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, y en este informe se introduce por primera vez el concepto de desarrollo sostenible y cómo se podría lograr. El informe explora todos los desafíos ambientales que enfrenta el planeta y trató de comprender además las interacciones entre la equidad social, el crecimiento económico y los problemas ambientales, y desarrolla una serie de soluciones de políticas para que integren las tres áreas. Entonces, empezamos a hablar de desarrollo sostenible a partir de este informe de Brundtland en 1987, ¿no? Este es el punto de inicio para que todos a nivel mundial empecemos de hablar del desarrollo sostenible, tratando de entender, de cuidar los recursos y cuidar nuestras acciones para que en el futuro nuestras generaciones puedan tener los mismos recursos y puedan tener los mismos derechos. Ahora, para comprender el desarrollo sostenible y la relevancia de los acuerdos globales para nos remontamos al año 2000, donde todos habremos escuchado de los objetivos del milenio, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos eran los objetivos del milenio? ¿Se acuerdan el 2000? Los que estábamos saliendo de colegio en ese entonces. No, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Alguno se acuerda cuántos eran los objetivos de desarrollo sostenible? Julie dice 17, efectivamente esos son los objetivos de desarrollo sostenible de ahora, pero los objetivos de desarrollo del milenio, el 2008, eran 8. Teníamos 8 objetivos de desarrollo internacional que surgieron de la Declaración del Milenio. Esos tuvieron una vigencia de 15 años y se centraron en el desarrollo del mundo e incluyeron desde la erradicación de la pobreza extrema hasta lograr la educación primaria universal y la igualdad de género, ¿no?
Luego se hizo una evaluación de cuántos logros se habían realizado. A raíz de esto, los representantes del mundo en el 2015 se sentaron y empezaron a redefinir las metas del 2015 al 2030, ¿no? Y se firmaron 4 importantes acuerdos para el desarrollo sostenible. Es decir, el 2000 se sentaron una base para unos objetivos de desarrollo del milenio, que fueron 8. El 2015 se sentaron a evaluar el avance de estos objetivos y firmamos 4 nuevos acuerdos globales muy importantes. ¿Se recuerdan cuáles podrían ser estos 4 acuerdos que se firmaron el 2015? ¿Algunas ideas? Los ODS, el Acuerdo Muy de bien. París. El Acuerdo de París, ajá. No sé, no sé más. ¿Algunos otros? Lo han estudiado con el Marce, a ver quiénes están en el curso con el Marce. A la 1. A las 2. Yogo, Sendai. Sendai es 1, ¿no? A las 3, muy bien. Entonces, en el 2015 se firmaron 4 nuevos importantes acuerdos para el desarrollo sostenible. Uno es el marco de Sendai, específicamente para la gestión integral del riesgo. Este hace un importante énfasis en las personas y en la prevención del riesgo, es decir, procurar que las personas y las comunidades nos concentremos en no exponernos al riesgo y disminuir todas nuestras prácticas que puedan implicar un desastre. Luego del marco de Sendai se acuerda la agenda Addis Abeba. Seguro algunos han escuchado sobre esta agenda. La agenda Addis Abeba es supremamente importante porque es el instrumento financiero. Gracias a esta agenda, gracias a este acuerdo global, tenemos el contenido presupuestario para poner en marcha los planes de acción. Y finalmente está la Agenda 2030, ¿no? Con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Esta Agenda 2030 justamente surge para transformar nuestro mundo y fue adoptado por todos los países miembros de la ONU. Este es un plan compartido para la paz, la prosperidad de las personas y el planeta de ahora y el planeta futuro, es decir, en el marco justamente del desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible siempre mira hacia el futuro. En el centro de la agenda están los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los que nos decía Julieta, los 17 ODS que les llamamos, que tiene además 169 metas, ¿no? Este es un llamado urgente a la acción para todos los países, tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo, buscando la asociación global, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible son aplicables a todos y a todas, ya que todos y todas debemos tomar medidas, desde medidas individuales hasta medidas que tienen que ver con empresas privadas, con corporaciones globales, para poder lograr estos objetivos, ¿no? Tenemos que reconocer que para poner fin a la pobreza, esto debe ir de la mano con estrategias que mejoren la salud y la educación, que se reduzca la desigualdad, se estimule el crecimiento económico, todo mientras se va abordando el cambio climático. Entonces, ¿saben o sabemos cuáles son estos 17? Ahí están los 17, ¿no? A ver si los pueden ir mencionando. Ahí les dejo libre a todos para que puedan ir mencionando un objetivo. Yoli, un objetivo. A ver, tú nos mencionas Hambre uno. ¿Cuál es el cero. que más te acuerdo? Hambre cero, perfecto. Acción contra el clima. Acción contra el clima. Hambre cero es el objetivo del milenio 2, ¿verdad? Ese es el ODS 2. Acción contra el clima. El 13. El 13, ¿no? Es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Esa es acción contra el clima. Miriam, ¿tú conoces alguno de los objetivos? ¿Nos puedes mencionar algunos? ¿O alguno? Carlitos. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Algún ODS que te acuerdes ahorita? De los objetivos de desarrollo del milenio. Ajá. Creo que el acceso a agua segura. El acceso a agua, sí. Agua segura, agua limpia y saneamiento, ¿no? Es el ODS 7, que es acceso a agua limpia y saneamiento. Julie nos habla del ODS que tiene que ver con el tema de la igualdad de género, que es el ODS número 5, ¿no? Que es igualdad de género. Georgie, ¿tú te animas a decirnos algún
algún ODS que te acuerdes? Ahí está en chiquito, pueden verlo. Sí, Ujú. el tercero. El ODS 3. Sí, algo es uno de salud. Ajá, es el Un acceso a salud y corazoncito. bienestar, exactamente. ya, El sí. ODS 3 es de salud y bienestar, que establece que hay que garantizar tanto la vida saludable como el bienestar mundial. Ok. Puede ser reducir la desigualdad entre países, el 10. El 10, reducir la desigualdad en y entre los países. Exacto, ese es el ODS 10, que busca minimizar la brecha de desigualdad que hay en un mismo país, pero también las diferencias que existen entre países. Nos faltan todavía ODS. Educación y de calidad. Educación y calidad, ajá, ese es el ODS 4, Cuatro. gracias Yoli. Fin de la pobreza. El fin de la pobreza, que es el ODS 1, ¿no? Que es el ODS principal, digamos, todas nuestras acciones deberían ir orientadas al fin de la pobreza. Roger, Porfirio, ¿algún ODS? Yo el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Gracias, Jamie, exactamente. El ODS 8 busca el trabajo decente y crecimiento económico. Yo, producción. Acción por el clima, el 13. El 13, acción por el clima, gracias, Moni. ¿Alguien estaba hablando antes, perdón? Sí, yo. El 11, El ciudades 12, y comunidades consumo sostenibles. responsable. Perfecto, el 11, gracias, Sandrita, ciudades y comunidades sostenibles. Luego había otra vocecita por ahí. Consumo responsable, algo así han dicho. Sí. El ODS 12, Consumo ¿no? responsable, el ODS 12. Exacto, producción y consumo responsable, Jimena, gracias. Energías asequibles. Energía sostenible, el ODS que busca el Carlitos, ¿no? Energía asequible y no contaminante, ese es el ODS 7. Ajá. Agua limpia. Ya, ajá, el ODS 6, ¿perdón? 7. ¿Cuál, perdón? Fortalecer los medios de ejecución. Ese es el ODS 17. El ODS 17 Alianza. justamente buscar las alianzas para lograr todos los objetivos, ¿no? Que es reforzar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Genial. Nos faltan 4 que no hemos mencionado. Comunidades y, no, ese ya está. Y ciudades sostenibles. Ya la igualdad de género. Agua marina, ese, ¿no? El ODS 14 que busca conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. El de igualdad de género lo dijo ya Julie. La 4, garantizar una educación de calidad. Bien nos dijeron ese, Jolie, ajá. Paz, justicia e instituciones. Exacto, Jolie. Eso. El ODS 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Nos faltan de vida de ecosistemas terrestres. 15, exacto. Vida de ecosistemas terrestres. Muy bien. Exacto, el ODS 15. Y nos falta uno. Que el no 10. Innovación. Que es el ODS 9. Innovación. Industria, innovación e infraestructura. Muy Exactamente. Bien. Exacto. Entonces les voy a releer nuevamente los 17 ODS para que nuevamente lo tengamos claro. El ODS número 1 es el ODS que busca ponerle fin a la pobreza. Y se busca, ¿no? Busca desarrollar un crecimiento económico de tipo inclusivo. Así podemos lograr y establecer empleos sostenibles a la vez que fomentamos la igualdad. El ODS 2 es el ODS de hambre cero. Hay muchas acciones por llevar a cabo, ¿no? Partimos del hecho de que la gran cantidad de comida en buen estado se desperdicia a diario. Entonces nosotros ahí podemos tener acciones individuales para no continuar haciendo eso. Los sectores que más pueden colaborar con este principio es el sector alimentario y el sector agrícola, ya que pueden aportar soluciones y ofrecer soluciones esenciales para el desarrollo y para erradicar el hambre y la pobreza. Tenemos el ODS 3, que es salud y bienestar, que establece que hay que garantizar tanto la vida saludable como el bienestar mundial, ¿no? Esto se puede lograr con la simple acción de optar por la vacunación, por ejemplo. Todos ahora que nos estamos vacunando para el COVID, estamos aportando al ODS 3, que es salud y bienestar. El ODS 4, que es educación de calidad, busca... Fer. Gracias, Fer. Gracias, André. Ya. El ODS 4 es el ODS Educación de Calidad. Para lograr la mejora del desarrollo sostenible y la calidad de vida, es necesario sentar las bases sobre la educación.
Entonces, este ODS persigue que la educación, además de formar educativamente, también dé instrumentos necesarios para alcanzar soluciones innovadoras ante los problemas a los que hay que enfrentarse. El ODS 5 es un ODS muy importante, que es el ODS de igualdad de género, que además de ser un derecho humano fundamental, se trata de un fundamento básico para lograr un mundo sostenible, próspero y pacífico. El ODS 6 es el ODS que nos dijo Carlitos, de agua limpia y saneamiento, teniendo en cuenta que hay datos en los que se indica que su escasez perjudica más del 40% de la población mundial. Este es un objetivo muy importante. Nosotros podemos aportar con esto, por ejemplo, reduciendo nuestro consumo de agua, haciendo un uso más eficiente de él. El objetivo de desarrollo sostenible, el ODS 7, es de energía asequible y no contaminante. Con este objetivo se desea que la población mundial haga uso responsable de la energía, con el uso, por ejemplo, de electrodomésticos o bombillas de bajo consumo, ¿no? Y también hay acciones que favorecen esta consecución, por ejemplo, la hora del planeta, ¿no? Apagando por algún momento todos los dispositivos y la luz. El objetivo 8 es de trabajo decente y crecimiento económico, el que nos decía Jamie. Existe en el mundo, sabemos, una gran alta tasa de desempleo. Hasta el 2017 se situaba en torno al 5.6, ¿no? Y hay que además destacar que la población que sí tiene tasas de empleo en algunos casos son trabajos de baja calidad. Luego tenemos el ODS 9, que es el de Industria, Innovación e Infraestructuras, ¿no? Es importante aplicar la innovación en la industria. El ODS 10 busca reducir la desigualdad en y entre los países, como les mencionábamos. El ODS 11 es el de Ciudades y Comunidades Sostenibles. El ODS 12 busca la producción y consumo responsables. El ODS 13 es el de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El ODS 14 busca conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. El ODS 15 igual busca conservar la vida de los ecosistemas terrestres. El ODS 16 busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y el ODS 17 es el ODS referido a las alianzas para lograr todos estos objetivos, ¿no? Es decir, busca que todos trabajemos de forma conjunta. Ese es el otro pacto global que les mencionaba. Y finalmente tenemos el famoso Acuerdo de París, ¿no? Este Acuerdo de París, donde se compromete a descarbonizar la economía. Esto fue aprobado por 195 países. Esto es un dato importante, ¿no? El Acuerdo de París fue aprobado por 195 países y busca reducir el uso de combustibles fósiles, que son los principales responsables de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son los que nos calientan la atmósfera y proyectan un incremento de la temperatura en el planeta. El compromiso que hemos asumido estos 195 países es mantenernos por debajo de los 2 grados. Si superamos estos 2 grados, o sea, si es que aumenta la temperatura sobre los 2 grados, tendríamos efectos catastróficos para la humanidad. De esta forma, entendemos que hay muchos y múltiples impactos del cambio climático. Por ejemplo, cada minuto 23 hectáreas pasan por la desertificación. ¿Y esto qué significa? Pues la pérdida de la productividad de los suelos, y si hay pérdida de productividad de suelos y además le sumamos otros efectos como la escasez de lluvias o exceso de lluvias, las sequías, la salinización, vamos a tener suelos que no son productivos, lo cual va a afectar directamente al sector agrícola. ¿Y qué pasa si el sector agrícola se afecta? Entonces tenemos problemas de seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Seguridad alimentaria y nutricional significa tener acceso de alimentos siempre, pero además que sean nutritivos y además que tengamos los medios económicos para poder adquirirlos, ¿no? Entonces, esos son los 4 pactos o los 4 acuerdos globales que se han firmado el año 2015, la Agenda 2030 que contiene los 17 ODS, el Acuerdo de París suscrito por estos 195 países, el marco de Sendai sobre la gestión de riesgos y la Agenda Addis Abeba que nos da el marco presupuestal para estos cambios, ¿no? Para hacer estos planes. Si bien estos son algunos de los eventos claves que han contribuido a dar forma al desarrollo a lo largo de estos años y han llevado a nuevas políticas y acuerdos en todo el mundo, esta lista no es exhaustiva, pero nos permite comenzar a comprender un poco cómo los eventos en la historia contribuyen a cómo abordamos el desarrollo a nivel mundial,
¿no? Actualmente, de hecho, estamos viviendo un momento en la historia que también está generando cambios, la pandemia del COVID-19, y esto seguro va a afectar también la manera como percibimos y enfrentamos las metas de desarrollo sostenible y también las políticas a nivel mundial, ¿no? Hemos visto varios eventos a nivel mundial, pero es importante también enfocarse en los eventos a nivel regional y los eventos a nivel nacional que van dando forma a nuestra propia historia de cómo concebimos el desarrollo en Bolivia. En este caso, en Bolivia podemos analizar desde la Guerra del Pacífico en 1879, la Guerra Federal en 1898. Económicamente, durante esa época se levantó el sector extractivo minero, luego de que este quedara parcialmente desmantelado como consecuencia de la inestabilidad política que trajeron los primeros años de la República. Y así surgió en un primer momento un ciclo productivo ligado a la extracción de la plata, ¿no? Y al empezar el siglo XX, un nuevo enfocado en el estaño. También podemos mencionar la Guerra del Chaco con el Paraguay y la Revolución Nacional de 1953, la cual infirió en la aplicación de una reforma agraria, la nacionalización de las minas de estaño, la creación de una nueva reforma educativa, ¿no? Esta época se caracterizó por un gran crecimiento económico y especialmente entre los fines de las décadas de los 60 y principios de los 70. Luego vienen una serie de golpes de Estado que encumbran a diferentes líderes políticos. Bolivia inicia una nueva etapa en el 82 con el retorno de la democracia. Sin embargo, en el 85 la situación económica llegó a un estado de crisis, suscitándose una de las mayores hiperinflaciones registradas en el mundo, ¿no? El gobierno de ese entonces decidió liberar el régimen económico y determinó, entre otras cosas, la aplicación de la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Después, desde el 2005 y con mayor énfasis con la reelección del presidente Evo Morales en el 2009, Bolivia atraviesa también por un periodo de transición política y de reorientación del Estado con la promoción de un modelo de democracia participativa e intercultural, ¿no? Guiada por los mandatos de la nueva Constitución, que incluyeron unos profundos cambios en materia de derechos humanos, equidad de género y reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas. Entonces, estos hechos también han marcado diferentes momentos y también marcan cómo concebimos el desarrollo en Bolivia, ¿no? Yo les invito a que puedan leer un poco más de la historia. Es muy importante que podamos entender la historia del país y podamos entender cómo esto también va confluyendo en nuestra mirada del desarrollo. De hecho, es importante que entendamos la agenda patriótica, ¿no? Al 2025, porque ahí también hay un reto a nivel de Bolivia para avanzar hacia sistemas universales de salud y educación, por ejemplo. Entonces, yo les puedo recomendar que es un libro o un informe, digamos, escrito por Fernanda Wanderley. Si bien está escrito el 2011, nos da una reflexión histórica bien interesante, que es se llama El desarrollo en cuestión, reflexiones desde América Latina. Se los voy a poner ahí en el chat para que lo puedan revisar cuando se pueda, ¿no? Bueno, retomando entonces el concepto de desarrollo sostenible, volvemos al informe de Brundtland, que define lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y para encarar el desarrollo hay muchas teorías diferentes que están influenciados además por su tiempo, por su periodo particular en la historia. Tenemos teorías de la modernización, de la dependencia, el neoliberalismo, el desarrollo sostenible, el desarrollo humano, el postdesarrollo, etcétera, que de alguna manera se operativizan en diferentes enfoques para el desarrollo. Nosotros vamos a ver ahora 3 enfoques en específico, que son enfoques además que aplicamos como practical action, ¿no? Como grupo internacional. Uno es el enfoque basado en necesidades, que busca llenar vacíos y necesidades que no se satisfacen, por ejemplo, la atención médica, el agua potable, otras necesidades básicas, incluida la provisión de recursos adicionales, ¿no? A menudo, mejor dicho, este enfoque se dirige al individuo y por lo tanto tiene un impacto claro medible. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos bajo un enfoque basado en necesidades, cuando trabajamos solo con el tema de acceso a servicios básicos, ¿no? Acceso a agua, acceso a energía, el tema cuando trabajamos a que puedan acceder
a salud, a educación, etcétera, ¿no? Alguna de las críticas a estos enfoques es que los países no siempre tienen que rendir cuentas, lo que significa que no pueden continuar recibiendo ayuda, ¿no? Y crean además un ciclo de dependencia grande. Y también hay algunos desafíos en cuanto a la corrupción, cuando los recursos y el dinero se colocan en un entorno poco propicio. Otro enfoque con el que trabajamos es el enfoque basado en derechos. Este enfoque garantiza que todos tengan derecho a un medio de vida, a los servicios básicos, que estén a salvo de daños, que sean escuchados y tratados como iguales. Esto se logra transformando las relaciones de poder e identificando los obstáculos claves que impiden que las personas cumplan sus derechos. El anterior enfoque simplemente decía, esta persona pobrecita no tiene agua, hay que darle agua, ¿no? Este enfoque se basa en el derecho, es decir, no es que esta persona pobrecita no tiene agua, no, esta persona tiene derecho a tener el acceso a agua. Entonces, eso ya da una obligación hacia los estados a proveerle agua a esta persona, no solo porque quiere hacerlo, sino porque es un derecho de la persona, ¿no? Y el otro enfoque con el que trabajamos es el enfoque basado en mercados, que busca empoderar a las personas que viven en situación de pobreza para que participen llevándolos a empleos sostenibles, impulsados por el mercado y que generen ingresos. En este enfoque, las pequeñas y medianas empresas son una prioridad, ya que son los actores clave que van a impulsar el crecimiento, ¿no? Además, este enfoque busca una economía con una población plenamente capaz y activa y un entorno propicio que pueda experimentar un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, ¿no? Entonces, este es como un paso más al enfoque basado en necesidades y basado en derechos, porque ya hace además a los individuos como que parte activa del proceso, no solo receptores, sino parte activa, que ellos mismos puedan generar las condiciones económicas para que este desarrollo sea sostenible. Y hemos venido hablando de pobreza, ¿no? Cuando hablamos de los enfoques, vamos hablando de pobreza, vamos hablando de desarrollo. De hecho, uno de los objetivos, el principal, es el alivio de la pobreza. ¿Y cómo entendemos la pobreza desde el desarrollo, desde la cooperación, ¿no? Hay dos conceptos importantes, uno es la pobreza absoluta y el otro es la pobreza relativa. La pobreza absoluta se da cuando existe una falta total de los medios necesarios para satisfacer las necesidades de las necesidades personales, ¿no? Y que son básicas, por ejemplo, alimentos, ropa, vivienda. Y la pobreza relativa ocurre cuando una persona no puede alcanzar un nivel mínimo de nivel de vida en comparación con otros en el mismo tiempo y lugar. Por ejemplo, podríamos decir que los países desarrollados no tienen pobreza, ¿no? Ellos sí van a tener pobreza, pero van a tener pobreza relativa, ¿no? Porque seguramente va a haber un sector de su población que no puede alcanzar el mismo nivel de vida o un mínimo nivel de vida en comparación con otros en ese mismo espacio, en ese mismo lugar. Países que estamos en vías de desarrollo como nosotros, tenemos más bien una pobreza entre absoluta y una pobreza extrema, ¿no? Es decir, hay algunos segmentos de la población, parte de la población, que tienen falta total de medios necesarios para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y hablamos de pobreza extrema en poblaciones que viven con menos de $1.90 al día, esto según datos del Banco Mundial. Y en nuestro país, pues, existen muchos de esos grupos, ¿no? Esto es un dato importante para que nosotros podamos enfocar nuestro trabajo, de poder diferenciar entre la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Y en este mundo del desarrollo existen diferentes instituciones que son actores clave justamente para poder trabajar. Tenemos de instituciones financieras regionales e internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que participan con el apoyo dando incentivos económicos o prestando dinero para que los países puedan realizar acciones. Por ejemplo, también existe el Banco de Desarrollo de América Latina, está el sector privado, ¿no? Que para alcanzar los ODS es necesario trabajar con este sector en la generación e intercambio de conocimientos, transferencia tecnológica, inversión en infraestructura, etcétera. Están las ONGs como nosotros, ¿no? Con programas de reducción de pobreza en países de desarrollo, a menudo en colaboración con socios locales, y trabajamos junto al gobierno y otras instituciones para promover políticas de Estado. Las ONGs pueden variar de tamaño, desde ONG internacionales como la nuestra, como Plan Internacional, como Save the Children, hasta ONGs locales, ¿no? En UCA, por ejemplo, la red más grande de ONGs se llama BOND. Ustedes seguramente lo han escuchado en varias de nuestras conversaciones, ¿no? El BOND es la red de ONGs en UCA.
Luego existen también las agencias gubernamentales. La mayor parte de los países en desarrollo tienen una agencia o departamento con responsabilidad específica para el desarrollo y ayuda internacional y que trabajan normalmente en asociación con las agencias, ¿no? Por ejemplo, está el COICA, la Agencia Francesa de Desarrollo, el SIDA, COSUDE, etc. Existen también bloques comerciales y comunidades. Los países han conformado bloques y comunidades que buscan promover su interés económico, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? La Agencia Española, igual. Existen además otras organizaciones internacionales que son prácticamente agencias de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, UNICEF, etcétera, con enfoques humanitarios y que trabajan en colaboración con otras agencias. Existen otras fundaciones pequeñas, los think tanks, la academia, que también colaboran con conocimiento, ¿no? Y en este sentido, entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nosotros somos parte de estas organizaciones claves. Nosotros somos una ONG. Nosotros estamos aquí para crear un mundo que funcione mejor para todas las personas. Esa es nuestra visión como Practical Action, ¿no? Que somos una organización internacional, lo hemos mencionado ya ampliamente, que estamos en diferentes partes del mundo, y que trabajamos para aliviar la pobreza desde una mirada tecnológica centrada en las personas. Nosotros ponemos en práctica ideas ingeniosas para que las personas que están en situación de pobreza, ojo, personas en situación de pobreza, no personas pobres, ¿no? Porque una persona no es pobre, sino una persona vive en una situación de pobreza que puede cambiar para que ellos también puedan cambiar su mundo. Cuando hablamos de ideas ingeniosas, hablamos de un enfoque único, de que el ingenio es una habilidad y una cualidad que puede provenir de nuestro interior, pero también de las personas con las que trabajamos. Se trata de pensar, interpretar o usar cosas de manera original e inventiva, especialmente para resolver problemas, ¿no? Y cuando hablamos de personas en situación de pobreza que pueden cambiar su mundo, se trata de las personas que están en el corazón de nuestra historia y que motivan cada una de nuestras acciones. El punto clave de nuestro trabajo como Practical Action es que son ellos los que cambian su mundo, ¿no? Es de dotar a las personas de conocimientos, de tecnologías, de mecanismos para que ellas puedan ser las protagonistas del cambio de su mundo. Las personas son siempre el centro de lo que nosotros hacemos. Nuestro objetivo es ese, encontrar la idea ingeniosa, ya sea tecnológica o no, que sea capaz de crear un gran cambio para que estas personas en situación de pobreza puedan cambiar su mundo. ¿Y de dónde venimos nosotros? ¿Cuál es nuestra historia? Nuestro fundador fue el economista radical y filósofo Ernest Fritz Schumacher, un visionario que desafió las políticas de ayuda de la época y que argumentó en contra de la transferencia de tecnologías a gran escala a los países en desarrollo. En cambio, propuso un cambio en el énfasis hacia las tecnologías intermedias basadas en las necesidades y habilidades de las personas. En 1965, un artículo de Schumacher titulado «Cómo ayudarlos a ayudarse a sí mismos» despertó un considerable interés por parte de académicos, políticos y la comunidad de desarrollo, creando un primer grupo de trabajo bajo el nombre justamente de tecnologías intermedias. Ahí pueden ver ustedes cuál fue el primer loguito que tuvimos, que fue así IT, este es el de Kenia, que es el que hemos encontrado en la web. Y en 1966 se crea ITDG, ¿no? Motivado por el éxito de este artículo y de estas primeras acciones, Schumacher y algunos de sus asociados deciden crear un centro de asesoramiento para promover el uso de técnicas eficientes de trabajo intensivo. Y nació el Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia, o ITDG por sus siglas en inglés. Este fue el lanzamiento de un servicio de consultoría técnica y además incluyó su brazo editorial, ¿no? Que se sumaron a las capacidades del grupo. Entonces este fue nuestro segundo logo. Y para Perú, para Bolivia, se llamó Soluciones Prácticas para la Pobreza, ¿no? Y ya en 1973 empezó a utilizar un poco más o a darle más énfasis a lo que es el libro de Schumacher de Lo pequeño es bonito, lo pequeño es hermoso, ¿no? Que además coincidió con la crisis del petróleo y se convirtió en un bestseller y creó interés mundial en las tecnologías alternativas y la economía. En 1984 iniciaron nuestras operaciones en una nueva oficina en Rugby, en el Reino Unido, ¿no? Y en Perú, en 1984, se inicia uno de los primeros proyectos
en Calca, en Cusco, en Monte Salvado, trabajando un proyecto con los padres salesianos para una primera microcentral, justamente para esta escuela de los padres salesianos. Ahí tenemos a un Alfonso, los que conocieron a Alfonso, como voluntario, como pasante, trabajando en esta primera microcentral, acá en Calca, en Cusco, por eso el cariño tan grande que le tiene mi tierra. Y bueno, en 2000, entre esta historia, en 2005, cambiamos de nombre de ITDG a Practical Action, ¿no? Y tuvimos en el caso de las oficinas, de la oficina regional, una transición de nombres, ya a la traducción oficial a soluciones prácticas, que utilizábamos ese loguito para los que se acuerdan, soluciones prácticas, antes ITDG, a pasar por completo a soluciones prácticas, ¿no? Entonces, en 2005 se da el cambio a Practical Action, y entre el 2005 y el 2012 construimos nuestra reputación como pioneras del cambio. Fuimos vistos como una de las primeras organizaciones en buscar la energía accesible. Liberamos el camino con nuestro trabajo de saneamiento, WASH en las zonas urbanas. Nos adelantamos a nuestro tiempo trabajando para mejorar la resiliencia de comunidades a peligros naturales, y finalmente nos hicimos un nombre a través de la experiencia en la construcción de sistemas de mercado participativos, ¿no? En todo nuestro trabajo apuntamos siempre a construir soluciones tecnológicas de abajo arriba para alguno de los problemas más difíciles. Entre el 2012 y el 2017, el gran cambio comienza pequeño, ¿no? Empezamos nuestro trabajo que se convirtió más en los sistemas a la tecnología, ¿no? Empezamos a trabajar más que tecnología misma en sistemas, y en el 2019, que es donde estamos ahora, hemos reunido toda nuestra experiencia para contar una historia. Tenemos un nuevo brand que nos va a contar Mónica, ¿no? Y que pone a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Y si bien los enfoques han cambiado con los años, nuestros principios fundacionales permanecen intactos hoy en día. Nuestro objetivo sigue siendo encontrar la idea ingeniosa, ya sea tecnológica o no, capaz de crear un gran cambio para las personas en situación de pobreza. Estamos aquí para crear un cambio que funcione mejor para todas las personas. ¿Y por dónde empezamos, no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Basándonos en nuestras fortalezas, nuestra historia, decidimos como institución 4 objetivos a gran escala en los que estamos trabajando, y esto es a lo que nosotros llamamos nuestras ambiciones de cambio. No me voy a detener acá porque todos conocemos nuestras ambiciones de cambio: energía que transforma, agricultura que funciona, ciudades adecuadas para la gente y resiliencia que protege. Y además conocemos también nuestro modelo de trabajo inspirado en 3 pilares, que es inspirar, aprender y demostrar, que lo hemos mencionado muchas veces y podemos profundizar en otras sesiones. Pero sí quisiera detenerme en por qué género y por qué cambio climático es importante para nosotros como Practical Action, ¿no? ¿Por qué género? Practical Action cree que todas las personas, independiente de su género, edad, origen étnico o habilidad, tienen derechos humanos básicos. Pero en realidad sabemos que las mujeres y las niñas no disfrutan del mismo estatus, acceso o poder que los hombres y los niños. Entonces, para lograr nuestra visión de un mundo que funcione mejor para todos y todas, debemos asegurarnos de que las mujeres y las niñas tengan la misma oportunidad de cambiar su mundo al igual que los hombres. Aún no estamos allí, lo sabemos, pero estamos comprometidos a seguir mejorando y hacer todo lo posible para llegar a ese momento. ¿Y por qué cambio climático? Estamos viviendo en tiempos de crisis climáticas, impactando con mayor fuerza en las comunidades en pobreza y más vulnerables. El cambio climático exacerba los problemas ya existentes y crea desafíos sin precedentes en todo el mundo, socavando directamente la capacidad de las personas en su lucha por salir de la pobreza. Si queremos lograr nuestra visión de un mundo que funcione mejor para todos y para todas, debemos construir resiliencia climática para que las personas puedan prosperar incluso con esta crisis, ¿no? Y otra parte importante es que estamos trabajando en un cambio de sistemas, y les pongo ahí el modelo del iceberg, ¿no? Que es justamente lo que nos llama a trabajar ahora en un pensamiento sistémico, que si bien existe desde los 90, desde el 1920 aproximadamente, y nació en la ciencia y la ingeniería, ahora se escucha casi en todos los lugares de trabajo, ¿no? Incluyendo ayuda y desarrollo. No somos los únicos que estamos trabajando con esto, que busca pasar de un pensamiento simplista, es decir, de solo ver los efectos, lo que está pasando, a indagar en las causas, ¿no? Analizar el todo como un sistema que busca entender los componentes, las relaciones, las diferencias entre las causas y los efectos,
para diseñar soluciones más integrales. Entonces, estos son 3 puntos que estamos integrando como Practical Action: género, cambio climático y el pensamiento sistémico, ¿no? Que busca una mirada más panorámica de todo. Si entendemos el big picture, como dicen, o sea, la mirada panorámica, será mucho más fácil tener acciones con impacto y evitar los efectos negativos de nuestro trabajo.